Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez el Paqui, periodista digital desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, miércoles 5 de agosto del 2020. Presidente de la República acepta decisión del Congreso de negarle el voto de confianza a Gabinete Cateriano y advierte que reforma universitaria no se negocia. Retroceso en la Comisión de Constitución. Cúpulas de partidos elegirán a candidatos. Exministra de Salud acepta que existe una expansión de la pandemia en el país. Vamos al desarrollo de la noticia. El día de ayer, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se dirigió a la nación en un mensaje cerca del mediodía para anunciar que aceptaba la decisión del Congreso de no aceptar, de denegarle el voto de confianza al gabinete cateriano. En un acto oficial indicó que se mostraba desconcertado por la actitud poco dialogante y que sumía en una crisis política de parte del Congreso. Pero hizo una advertencia bastante interesante dentro de su alocución. Dijo que la reforma universitaria no se negocia, en clara alusión con la denuncia que hizo el premier cateriano, y era un rumor que venía circulando durante la semana, que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, lo había citado a su despacho la semana pasada para advertirle que no se le iba a otorgar la confianza si es que no cambiaba al ministro de Educación, Martín Benavides. Este hecho es grave y es un escándalo, porque están condicionando la aprobación de un gabinete a la salida de un ministro, y eso tiene una motivación muy explícita, y lo veníamos comentando también en este podcast de noticias. La bancada de Podemos Perú, que es propiedad, digamos, del señor José Luna Gálvez, es la que en su mayoría denegó el voto de confianza. Y por cierto, el señor José Luna Gálvez tiene algunas universidades que fueron rechazadas de licenciamiento en su momento. ¿Y quién era el presidente de la autoridad que da los licenciamientos? O sea, la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, Martín Benavides, el actual ministro de Educación. Por eso mismo lo habían emplazado a ser interpelado en los próximos días en el Congreso. El ex premier cateriano denunció esto en una entrevista. El diario El Comercio informa sobre lo que pasó el día de ayer. Vizcarra consideró que la política no puede ser un obstáculo para la marcha del país y que los intereses subalternos no pueden condicionar los objetivos que tiene el país para hacerle frente a la pandemia. Reimpulsar el crecimiento económico, generar empleo y garantizar la calidad de educación. El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado. Los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son el presente y futuro de este país y merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia. Entonces aquí el tema está clarísimo. El presidente de la República, según la Constitución, tiene 72 horas para formar un nuevo gabinete. Y a su vez, tiene 30 días para volver al Congreso a presentar y explicar la política general de gobierno y pedir el voto de confianza para él. Vamos a ver cómo son las jugadas, las movidas. Están desde ayer bien fuertes los rumores de algunos candidatos a asumir el premierato. Pilar Macetti, la ministra de Salud o exministra de Salud, es una de ellas. Walter Martos, el exministro de Defensa, también es una de ellas. Y se están barajando nombres, y es una situación muy, muy difícil que alguien asuma en estas condiciones el alto encargo de ser presidente del Consejo de Ministros. De ser necesario, les contaremos esto en algún podcast especial, si no, el día de mañana en el noticiero acostumbrado. Y nuevamente, la Comisión de Constitución
dio marcha atrás en la reforma política, que se espera dentro de las normas que está tratando esta comisión, que cambien las reglas de juego para que no tengamos los mismos candidatos en los partidos, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República. Se había propuesto desde la Comisión de Reforma Política, el Jurado Nacional de Elecciones y otras organizaciones que puedan existir elecciones primarias para que todos podamos votar eligiendo a los candidatos que podrían competir en elecciones, para evitar que, por ejemplo, en un partido se junten los 4 o 5 líderes del partido, los dueños del partido, y escojan a dedo quiénes serían los candidatos que van al Congreso o a la Presidencia de la República. Informa el diario La República. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este martes el texto final del predictamen sobre democracia interna que Omar Chejade, su presidente, presentó, el cual ofrece una salida para beneficiar a las cúpulas de los partidos políticos, permitiéndoles definir las listas de candidatos en las próximas elecciones generales. El texto incluye, para la democracia interna, la elección a través de un militante, un voto y por delegados, método que ha sido cuestionado por la conducta de algunas cúpulas en las organizaciones políticas. Entonces, en vez de que puedan tener todos una participación para formar estas listas de candidatos, no, los cúpulas de los partidos van a elegir a dedo quiénes integrarán esas listas. Y eso es lo que está haciendo pues el señor Omar Chejade dentro de la Comisión de Constitución. La idea, como les explicaba, era cambiar las reglas de juego para tener nuevas personas que ingresen en la política de forma transparente y poder renovar esta clase política que hace estragos. Lo de ayer, de negarle la confianza a un gabinete que se estrena, no se ha visto en 20 años. No se ha visto desde que existe esa norma de la Constitución del 93. Y eso en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica muy fuerte en el país, no genera ningún tipo de confianza. Una de las razones por las cuales ayer se le denegó la confianza al gabinete cateriano es que no se le había dado real dimensión al ataque del problema o al enfoque del problema de la pandemia en el país. Y ciertamente Pedro Cateriano tuvo una frase infeliz al decir que no había rebrote, que todo estaba controlado, que había un pequeño repunte de cifras. Pero lo que dijo después la exministra Pilar Macetti es muy grave porque acepta realmente la realidad que estamos viviendo. Una aclaración, me refiero a exministros porque en este momento todos los ministros han renunciado. Al no haberse aprobado el voto de confianza a este gabinete, el presidente del Consejo de Ministros renunció ante el presidente de la República. Al renunciar, todo su gabinete automáticamente renuncia. Estamos en un momento en donde no tenemos ningún ministro en ejercicio. Por eso les hablo de exministros. Entonces, la exministra Pilar Macetti comentó que hay una expansión de la pandemia realmente, ¿no? En declaraciones que recoge Canal N, dijo que hay una expansión de la pandemia, es decir, las personas nos movemos, llegamos a una capital y nos desplazamos a diferentes lugares y eso está estresando tremendamente el sistema. Detalló que en las capitales hay capacidad resolutiva con sus dificultades, pero que en las zonas alejadas el tema es difícil de manejar. Las cifras en salud, me temo, que no son como las cifras en matemáticas. En matemáticas es 1 más 1, 2. Y lo que los colegas en el Congreso saben es que en medicina 1 más 1 puede ser 1,5 o 2 o 2,5 porque tratamos con seres humanos y son muy variables, comentó. Además advirtió que las cifras van a seguir subiendo. Nuestras cifras están muy difíciles, todas, no solamente las cifras de los fallecidos. Las cifras de los positivos también están sumamente complejas. Hay un desfase muy importante y en relación a ese desfase tenemos que actuar, concluyó Pilar Macetti. Más adelante, cuando les dé cuenta de las cifras oficiales, va a haber un ajuste en la cantidad de fallecidos por el coronavirus aquí en el país bastante alarmante. Como les comentaba también anteriormente, la semana y media hablábamos de menos de 4.000 y ahora estamos cuatriplicando
esa cifra. No es que hayan fallecido de pronto, no, es que se han sincerado las cifras. Han podido cruzar información e identificar que los fallecidos son efectivamente de COVID-19. Estas semanas tenemos picos altos de contagios y bueno, Lima realmente está en situación crítica. ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Energía y Minas informó que la inversión minera cayó un 25% en el primer semestre del año. También cayeron el empleo, la producción y las exportaciones. Gobierno amplió vigencia del trabajo remoto hasta julio de 2021. En el país se registran más de 220.000 personas que laboran desde sus casas. Proyecto de retiro del 100% de fondos del sistema privado de pensiones AFP dejaría sin pensión a más de 3,5 millones de peruanos, así lo advirtió Asociación de AFPs. ¿Qué está pasando en las regiones? Ayacucho registra su mayor cantidad de contagios por COVID-19. Gobernadora regional desmiente a autoridades de salud, quienes informaron que la situación estaba controlada. Exige cuarentena focalizada. En Apurímac, Hospital del Seguro Social y Salud de Abancay se encuentra colapsado y casos positivos de COVID-19 se disparan. Autoridades en Espinar, Cusco, deponen medidas de fuerza en espera de comisión de alto nivel que tratará el conflicto con la minera Antapacay. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el Perú, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 439.890 casos confirmados. Se han muestreado a 2.440.184 personas con resultados negativos de 2.294.000. Han sido dadas de alta 302.457 personas, continúan hospitalizadas 13.798 y según el sinceramiento de cifras de fallecidos llegan a 20.007 lamentablemente peruanos que han perdido la vida. Si te gustó, te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus amigos, porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de WhatsApp y compártelo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.